Bien, bendiciones, hermanos y hermanas en Cristo. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Los invito a ver esta conversación que he tenido con el hermano Eric Torres de Puerto Rico sobre la persona de Jesucristo, sobre su vida, sobre su ministerio y sobre su legado que nos dejó a cada uno de nosotros hoy en día. Así que los invito a ver esta excelente charla que espero que sea de bendición para todos ustedes. Vamos con el video. Se pondrá al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está, al taller del maestro vengo. Ezequiel. Nada, Dios les bendiga. Mi nombre es Eric. Quizás algunos me conozcan, a los que no me conocen, yo estudio teología pastoral hace algunos 3 años. Hace 5 años que me dediqué a estudiar la palabra del Señor, y una de mis pasiones más grandes en esta vida es poder ayudar a las personas a superar cualquier confusión que sientan respecto a la palabra del Señor. Por eso es que hago videos sobre la Biblia, la teología y el discipulado en mi canal cada semana, para ayudarte a ti a superar esas confusiones, a entender mejor la palabra del Señor y acercarte más a Dios como consecuencia de todo eso. Así que lo más que me apasiona en este mundo es ayudarte a entender la Biblia, y por eso es que hacemos lo que hacemos. Amén, hermano, amén. Bueno, como les decía, para los que están del otro lado, el tema de tratar hoy es quién es Jesucristo. Por eso también lo contacté al hermano Eric, porque sabemos, como dijo recién en su canal, su enseñanza, digamos, su enfoque es enseñar para aquellos que no comprenden la Biblia, no comprenden temas doctrinales, de una manera sencilla y muy, muy buena. Yo se lo recomiendo. Voy a dejar, como dije, el link del canal del hermano Eric para que puedan visitarlo. Bueno, Eric, el tema a tratar hoy es quién es Jesucristo, ¿no? Es el Sí. hombre, para mí, más importante de la historia de la humanidad, ¿no? Hay muchas personas famosas en el mundo, ¿no? Muchas personas famosas en el mundo que conocemos su nombre, ¿sí? Pero saber su nombre significa conocer a esa persona. Me parece que no. Debemos, digamos, conocer los detalles de su vida, ¿no? Profundizar un poco el origen, dónde nació, ¿no? Cuál fue su ministerio, su vida, y eso a lo que refiere a lo que es Jesucristo lo encontramos en la palabra de Dios. Así que, hermano Eric, ¿podrías contarnos un poco quién es Jesucristo, ¿no? Aparte de lo que es la palabra de Dios, ¿quién es Jesucristo para vos? ¿Cómo conociste al Señor? ¿Y qué es lo que cambió en tu vida el Señor Jesucristo? Sí, Jesús, para mí la mayor parte de mi vida fue simplemente una religión aburrida. Yo crecí en la iglesia, papi y mami son cristianos, y desde que yo era niño, chico, ellos me llevaban a la iglesia. Pero realmente, aunque yo estuve en la iglesia nunca estuvo en mí. Y yo estaba apartado, buscando realmente satisfacer las necesidades más profundas de mi alma, esa sed que yo creo que inherentemente todos los seres humanos tenemos, eh, con fuentes secas, fuentes vacías, hasta que un día estaba subiendo por unas escaleras de mi iglesia hacia los salones de escuela bíblica, pero lo hacía por costumbre, porque mis padres me obligaban. Y me dio curiosidad de preguntarle al Señor, Señor, si tú eres real, si realmente tú eres quien estas personas dicen quién tú eres, pues entonces yo quiero que te me reveles, que me hables, porque yo siento que llevo toda mi vida en la iglesia, y, y aunque llevo toda mi vida en la iglesia, el ser cristiano no es una decisión que yo he tomado por mí mismo, porque te conocí, sino que me han impuesto, que me han legado. Así que me sentía como que estaba cargando con algo que no era mío. Y le dije al Señor, si eres real, yo quiero conocerte por mí, no por mis padres. Y entonces recuerdo que me senté en el salón de escuela bíblica, y la mujer que nos daba escuela bíblica en ese momento, ella es una mujer bien devota, y nosotros los jóvenes le teníamos temor, porque es de estas mujeres que se bajan así los pebuelos y tú piensas que ella puede ver todos tus pecados como con unos rayos X. Y ella dijo, yo estaba orando esta mañana. Yo llegué a la escuela bíblica como a las 9:30, y ella dijo que Dios la levanta a las 5 de la mañana. Terminando la escuela bíblica, paró la escuela bíblica, nos empezó a decir que Dios la levanta a las 5 de la mañana a orar, porque, escucha, habían algunos jóvenes que se sentían como que, y describió exactamente todo lo que yo le iba diciendo al Señor subiendo las escaleras, que sentían como que estaban en la iglesia, pero la iglesia no estaban ellos, como que conocían a Jesús, pero era por sus padres y no por sí mismos, y que ese día Dios les daba una oportunidad de conocer a Jesucristo.
sea, Dios te está dando una oportunidad de que tú tomes la decisión por ti mismo, que nadie la tome por ti. Y ese día yo le entregué mi corazón a Jesucristo el 14 de septiembre del 2014 y desde entonces lo he conocido como Salvador, lo he conocido como Redentor porque ha redimido y ha transformado mi ser. Si tú me hubieses conocido en el 2014 y me conoces ahora, ¿sabes? No serías capaz de decir que es la misma persona porque literalmente la obra que Dios ha hecho en mí me renovó y me transformó y soy otra persona. Y en ese sentido, Él es mi redentor. Y no solamente eso, ¿verdad? No solamente es mi salvador, mi redentor, sino que lo he conocido como amigo, lo he conocido como consejero y lo he conocido en muchos otros ámbitos de mi vida, como mi Señor y como muchas cosas, más que por la palabra, ¿verdad? Aunque yo amo la palabra y navego, no digo que navego en las profundidades de la palabra, pero me gusta como el que bucea, ¿verdad? Me gusta como profundizar y me gusta aprender y uno puede aprender mucho así, pero yo creo que las lecciones más grandes sobre quién es Jesús no las aprendí sentado en un escritorio con un libro, sino que las aprendí de pie en los senderos de la vida, ¿ves? Y esas son las lecciones que más han marcado mi corazón. Amén, hermano, amén. Es un testimonio de lo que nos estás contando que es bastante, digamos, edificador, porque vemos la obra del Señor, ¿no? De este Señor Uh-huh. todopoderoso, Señor que toca nuestro corazón, que nos conoce desde antes de la fundación del mundo, como nos dice, ¿no? Uh-huh. Hermano Eric, sabes que, bueno, como te decía, hay mucha gente que no conoce al Señor Jesucristo hoy en día, ¿no? Hay mucha gente Uh-huh. que, digamos, conoce a Jesús por términos, como te decía, la Iglesia Católica, ¿no? Que es la religión primordial hoy en día, por películas, por oídos, por literatura, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿sabes? Te quiero compartir un versículo en la palabra, ¿sí? Uh-huh. Que es en Mateo, el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13, para que veamos que también cuando Jesús vino a la tierra tampoco sabían quién realmente era Él. Así que cuando me digas amén, hermano, Sí. lo voy a leer. Uh-huh. Perfecto. Y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quería compartirte este versículo, hermano Eric, porque, bueno, para Sí. decirte, bueno, ¿no? Cuando Cristo vino a la tierra, no sabían quiénes eran, ¿no? No sabían quién era realmente, ¿no? Y hoy en día siguen siendo, en términos generales, hoy en día sigue siendo así. Hoy en día, en pleno siglo XXI, mucha gente no sabe quién es Jesucristo. O sea, conoce su nombre, como te decía, conocemos el nombre de un personaje famoso, pero no conocemos, no porque conocer su nombre vamos a conocer su vida, vamos a conocer quién realmente es Él, ¿no? ¿Eh? Hoy en día, en la actualidad, ¿no, hermano Eric? El nombre de Jesucristo parece molestar a muchas personas. O sea, yo he tenido conversaciones con gente escéptica, atea, no, agnóstica, que le planteo el nombre de Jesús y como que se molesta, como que se enfadan, como que quieren cambiar de conversación, pero le mencionás, no sé, Buda, Mahoma, le mencionás o algún otro, digamos, hombre que hizo, digamos, cosas importantes en la historia, ¿no? Pero no como Jesucristo, que fue el único que resucitó de los muertos, y no se molestan, pero le mencionás Jesús y como que causa malestar. ¿Esto Sí. es así, Eric? ¿Realmente es así? Mira, voy a llegar a contestar tu pregunta, la voy a contestar, pero que ese pasaje de Mateo 16, esos versos del 13 hasta el 14, hasta el 15, ese pasaje siempre me deja casi estupefacto porque es un pasaje tan hermoso en el sentido de que nos revela tantas cosas sobre la relación del ser humano con Jesucristo. Voy a tratar de explicarme. Vemos cómo Jesús Sí, sí. está caminando con sus discípulos, ¿verdad? Y entonces le dice a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Ves? Y la gente tiene muchas cosas que decir. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, o alguno de los profetas.
y creo que en pasajes paralelos habla también de cosas negativas, no solamente cosas positivas. Y después le dice a Pedro, a los discípulos, ¿y quiénes ustedes dicen que soy yo? Y entonces ahí es que Pedro por primera vez, el quien hace una confesión de Cristo como Dios, como pues de Jesús como el Cristo prometido, es Pedro. Y automáticamente Jesús le dice, eres bienaventurado, eres bendecido, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tan grande porque es como tú dices, respecto al desprecio que muchas veces se siente sobre el nombre de Jesús. Una de las primeras cosas que hay que entender es que el mundo siempre va a decir cosas de Jesús, ¿ves? Porque, ok, tienes lo que la gente dice, la gente que no conoce a Jesús dice de Jesús, y entonces tienes lo que la gente que sí conoce a Jesús dice de Jesús. Y entonces, obviamente, pues, hoy en día, eso lo seguimos viendo. Vemos como hay gente que no conoce a Jesús. Primero hay unos que dicen que fue un mito. Y dicen, bueno, Jesús nunca existió. Jesús fue un mito creado por unos judíos primitivos que estaban medio jocosos y crearon esta figura del Cristo para, qué sé yo, no sé. Pero, ¿verdad? Eso no se sostiene mucho porque vemos tanta evidencia histórica, empírica, a favor de la existencia histórica de Jesús. Y entonces pues hay quienes dicen, bueno, pues entonces Jesús sí existió, pero no era Dios, ¿sabes? No era una divinidad, sino que era un rabino iluminado, algo así como Buda, algo así como cualquier personaje histórico espiritual, María Teresa de Calcuta, Martin Luther King, ¿sabes? Personajes iluminados hasta cierto punto espiritualmente, ¿ves? Que marcan un precedente, que establecen un camino espiritual, y esas personas sienten que Jesús es otro hombre, o sea, Jesús era otro hombre. Entonces, así por el estilo, vemos muchas voces, esas son las más bonitas, porque las demás son mayormente de desprecio, como tú dices, sobre la persona de Jesús, y es bien fácil prestarle oído muchas veces, ¿sabes? Como que ok, Jesús fue esto otro, y ellos elaboran mucho su discurso, pero a la hora de la verdad, el conocimiento de Jesús, ¿sabes? Cuando el conocimiento que le llega a Pedro sobre Jesús, sobre su verdadera naturaleza, sobre su cristología, sobre que Jesús no solamente es este hombre espiritualmente iluminado, sino que es la divinidad encarnada, sino que es el Cristo prometido en el Antiguo Testamento, sino que tiene un poder especial para transformar las vidas. Cuando le llega a Pedro, Jesús le dice, bueno, esto no lo supiste por carne, esto lo supiste por el Espíritu, ¿ves? Entonces siempre me gusta ese pasaje porque me da a entender que para conocer la verdadera identidad de Jesús, por así decirlo, el desafío de conocer a Jesús no es un desafío tanto intelectual, ¿ves? ¿Sabes? Porque hay personas que ven a Jesús y ven a Dios como una materia de estudio. El desafío de conocer a Jesús envuelve el alma, el espíritu. O sea, es una revelación espiritual que solamente se alcanza cuando uno está en conexión con Dios. Y Pedro le fue revelado por el Espíritu, y yo creo que de la misma manera nosotros podemos aproximarnos a él de muchas maneras, ¿ves? Podemos aproximarnos a él a través de la teología sistemática, o a través del estudio histórico, o a través de evidencias arqueológicas, o a través de rumores de pasillos, pero realmente le conoceremos cuando nos acerquemos a él en espíritu y en verdad. Y yo creo que por eso mucha gente desprecia a Jesucristo y sus enseñanzas, porque las enseñanzas de Jesucristo comprometen la totalidad del ser humano. Y eso es algo profundamente desafiante, ¿sabes? Porque todos queremos que nos conozcan, pero no queremos que nos conozcan de verdad. Y todos queremos que ser admirados, pero o sea, es como que en estos tiempos y por siempre, ese desafío que propone el Evangelio de
desnudar nuestra alma ante Jesús, de ser vulnerables ante Dios, de arrodillarnos. O sea, arrodillarnos, reconocer nuestra debilidad. Cuando las personas en la antigüedad se arrodillaban, ellos se exponían a su enemigo. O sea, ellos exponían la parte de atrás de su cuello y estaban a la merced de este Señor que estaba sobre ellos. Y el ser humano, ese acto de exponerse, de reconocer tu vulnerabilidad, tu fragilidad, que es básico del cristianismo. O sea, el cristianismo empieza por ahí. Somos pecadores y tenemos que aceptar este hecho. Y yo creo que ahí, en eso de las enseñanzas de Jesús, ese desafío, esa confrontación, esa realidad interna, que yo creo que a muchas personas se le hace difícil creer en él. Digo esto porque a menudo cuando uno habla con ateos, por lo menos yo, no me gusta discutir con ellos, pero las veces que he tenido intercambios o diálogos con ateos, me doy cuenta que aunque ellos pretenden proponer que sus problemas son intelectuales, la discusión fácilmente se torna pasional. A la discusión sobre la divinidad de Cristo, sobre su existencia, bien fácilmente se torna emocional y pasional, porque para mí el problema de la humanidad, o el problema de la gente, o el problema por lo menos que yo tenía cuando yo no creía en Jesús, no era tanto en mi mente, sino en mi corazón. Y entonces yo creo que es por eso que existe esta renuencia, o sea, como que esta resistencia a Jesús y este desprecio por su nombre en los paganos, por así decirlo, que siempre ha existido y es promesa de Cristo que existirá, porque Él decía que si lo persiguen, que si lo martirizan a Él, que es Dios, que es Cristo, ¿cuánto más no nos harán a nosotros? Él es el tronco y nosotros somos las ramas, ¿ves? Y entonces, pues, a mí no me sorprende que desprecien a Jesús y no me sorprende que quienes no lo conozcan en espíritu y en verdad pisoteen su nombre. Bien, Eri, es entendible lo que nos planteás, o sea, de lleno lo que dices sobre que digamos que se compromete con la forma de vida, la cultura que tiene hoy en día el mundo, el siglo XXI, ¿no? Conocer a Jesucristo, aceptar a Jesucristo, vivir como Jesucristo, es todo lo que es anti, digamos, cultural, ¿no? Como lo que nos plantea hoy en día el mundo, vivir una manera, Jesús y la palabra, ¿no? Y su forma de vida nos plantea otra cosa, y es todo lo contrario a lo que plantea el mundo y lo que plantea Jesucristo como vivir. Entonces es chocante eso. Y con lo que dijiste a lo último, como dijo Lutero, ¿no? Que al Señor le dieron una corona de espina, ¿no? Nosotros cómo podemos pretender tener una corona de rosas, o sea, es así, ¿no? Como planteás. Bueno, Eric, también, como te decía, hace 2000 años vieron a Jesucristo, ¿no? Mucha gente lo ha oído hablar de él a través de las religiones, a través de literatura, ¿no? Como también vimos, algunos decían que era un profeta, hoy en día mucha gente dice que fue un mito, fue un hombre, fue un maestro, ¿no? Nosotros que tenemos la fe cristiana, ¿no? Que basamos nuestra fe cristiana, ¿no? Creemos que es el Hijo de Dios, ¿no? Creemos que es el verdadero Hijo de Dios, ¿no? Que vino al mundo para salvar a la humanidad, ¿no? Eric, ¿nos podrías comentar un poco también lo que es el nombre de Jesucristo? ¿Cuál es el nombre de Jesús? ¿De dónde proviene el nombre de Jesucristo? ¿No? Mucha gente también piensa que es un nombre y un apellido, pero en realidad es un nombre y un título, pero no saben bien de dónde proviene Jesucristo, por qué se le dice Yeshua, por qué se le dice el Mesías, el ungido, Cristo. ¿Podrías orientar un poco a la gente en ese tema? Fíjate, sobre Yeshua o Yeshua, yo tendría que investigar un poco más sobre la etimología de ese nombre en particular. Sé que lo había hecho hace un tiempo, por razones personales, pero estoy bastante, fíjate, en lo que es los títulos de Cristo, Señor y Emmanuel, y el otro título que se le pone que es Mesías, pues ahí te puedo ayudar un poquito más, o sea, ¿verdad? Eso que tú me preguntas. A Jesús se le dice Emmanuel,
porque en la Biblia, en los primeros capítulos de algunos de los evangelios, unos ángeles se revelan a José y a María y le dictan el nombre de Jesús, y es Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y eso hace alusión a su encarnación, a la encarnación de Dios en la tierra. Juan lo dice así, el evangelista Juan lo dice así en Juan capítulo 1, dice que en el principio era el verbo, o el logos en griego, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, o sea, el logos era Dios. Los que están leyendo, la audiencia original de este libro entiende que el logos es mucho más que el verbo o una palabra o una acción, sino que contiene todo esta carga filosófica del motor inconmovible. O sea, eso viene desde Aristóteles prácticamente y se mueve a través de los estoicos, y después como que se le profundiza más en las diferentes filosofías del mundo, y Juan utiliza eso, pero le cambia el nombre, el contenido, ¿ves? Él dice, esta sabiduría que todo lo comprende de ustedes, este conocimiento eterno que trasciende, este motor inconmovible, era Cristo, y se encarnó en Jesucristo. O sea, Cristo es Dios, es la divinidad para Juan, ¿verdad? Y entonces es esta idea de que él, la palabra cuando dice que él habitó entre nosotros, el término habitó en griego es el mismo término que se utiliza cuando se habla en el Antiguo Testamento sobre el tabernáculo en el desierto, cuando la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo en el desierto, que fue el arca, el templo mobilitario que tenía Moisés por un tiempo de manera provisional, hasta que después surge el reino y se establece un templo, el templo de Salomón, ¿verdad? Este término que se utiliza para describir a Jesús es el mismo que se utiliza para describir la presencia de Dios sobre el tabernáculo. Y se puede traducir, y algunas versiones de la Biblia lo traducen, como la Biblia textual cuarta edición, a que Jesús tabernacularizó entre los hombres. O sea, que la presencia de Dios se estableció en Jesús como su tabernáculo entre los hombres. Esa es la encarnación. La presencia de Dios estuvo entre nosotros. Y por eso, cuando la Biblia se refiere a Dios como Emmanuel, más allá que ser el cumplimiento de varias profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que hablan de que vendría Emmanuel, de que vendría el Padre bueno, el consejero, si mi mente no me falla, eso lo dice alguno de los profetas mayores, Isaías o Jeremías, ¿verdad? Pero tendría que chequearlo bien. Pero más allá de ser el cumplimiento de esas profecías, es un indicativo de que en Jesús está la esencia de la divinidad, y que esa presencia de Jesús en la tierra fue un tiempo especial en el que Dios habitó con nosotros, ¿verdad? Con una misión, claro, pero cuando hablamos de Jesús como Emmanuel, hablamos de la encarnación. Cuando hablamos de Jesús como Mesías, el Mesías significa el ungido, y la imagen a la que alude es esta imagen de, por ejemplo, David, cuando es ungido por Samuel, ¿verdad? Frente a los demás hijos de Elí, y es escogido como rey. Esta unción marcaba los reyes, marcaba al linaje real. Y entonces había una expectativa a través del Antiguo Testamento que se genera desde el Génesis. Creo que en Génesis capítulo 2, que se narra la caída del ser humano, y Dios le hace una promesa al hombre y le hace una promesa a la serpiente. Le dice al hombre que la serpiente siempre le mordería el calcañar del pie, o sea, el talón del pie, y que él siempre le aplastaría la cabeza. Y muchos teólogos y eruditos concuerdan en que ese pasaje de Antiguo Testamentario de la narrativa de la creación es la primera alusión que se hace a la victoria final de Jesucristo, el Hijo del Hombre, sobre, ¿verdad? Sobre Satanás, que es el dragón, o es la serpiente del jardín. Y lo que Dios está diciendo es que en última instancia
aunque la serpiente va a arrastrarse por la tierra y va a hacer maldad, llegará un momento donde el Hijo del Hombre aplastará su cabeza. Y yo creo que ese cumplimiento profético narrativamente está en Apocalipsis, aunque aún nosotros esperamos que se cumpla, ¿verdad? Pero a los ojos de Dios no hay tiempo, o sea, ya eso es. Pero vemos que esas profecías mesiánicas empiezan en Génesis y se trasladan y traducen a través de símbolos y diferentes cosas que pues, los teólogos le llaman tipología, y eso forma parte de lo que es la cristología o de las profecías mesiánicas, que siguen como un hilo conductivo, narrativo, hilando todos los libros del Antiguo Testamento, especialmente a través de los profetas, hasta Malaquías. Entonces, cuando sucede este periodo de tiempo entre la finalización del Antiguo Testamento con Malaquías y el inicio del Nuevo Testamento con Juan el Bautista, había una expectativa mesiánica muy grande en el pueblo de Israel, porque ellos ven todas estas profecías, se dan cuenta de que, mira, aquí nos está hablando de que viene alguien, de que algo se va a cumplir, de que va a haber un rey que vendrá y establecerá su trono por siempre, según el linaje de David, o sea, derrotará a nuestros enemigos. El pueblo de Israel estaba esperando ese rey, y ese rey llega en la forma de Jesús. Y cuando hablamos de Jesús como el Mesías, hablamos de Jesús como el rey prometido del pueblo de Israel, el hijo de David, que vendría a sentarse en el trono por siempre, y a vencer a los enemigos por siempre. ¿Verdad? Es interesante notar que el pueblo de Israel como que malinterpreta esto en el sentido de que ellos esperaban un rey o un soberano físico. Esperaban un emperador, o esperaban un tipo de persona que en el momento histórico en el que vivían, estaban bajo la opresión de Roma, que llegase a librarlos de Roma. Y por eso vemos que la gran decepción cuando Jesús, en lugar de entrar en un caballo como un rey a la ciudad, entra en un burro. Y cuando Jesús, por ejemplo, se le pide... me perdí un poquito la línea de pensamiento, pero vemos que Jesús no cumple con estas expectativas del pueblo. Por ejemplo, es que me quedé pensando, porque en la entrada triunfal, las hojas de... Yo pienso en hojas de guineo, pero eran hojas de palma, que le ponen a Jesús en la entrada, eran el símbolo de los macabeos, que fue un grupo revolucionario del Intertestamento, que con la espada consiguieron la libertad religiosa. Entonces, cuando Jesús llega al templo, lo aclaman como el hijo de David, o sea, lo aclaman como el Mesías, pero ellos están esperando un tipo de Mesías como los macabeos, que con la espada termine lo que ellos empezaron, y ellos consiguieron la libertad religiosa. Ahora ellos esperaban que Jesús consiguiese la libertad política, pero Jesús les dio a entender que vino a traer un reino espiritual, que un reino que trasciende la política. Y de hecho, cuando hablamos de reino, hablamos de política, porque es un modelo de gobierno. Y esa fue una de las razones principales por las que las personas estuvieron tan decepcionadas con Jesús al punto de tornarse contra él, de odiarlo y de matarlo. Así que cuando hablamos de Jesús como Mesías, está todo ese bagaje del rey esperado. Nosotros sabemos que él triunfó. O sea, nosotros sabemos que él cumplió lo que dijo que iba a cumplir y las profecías, pero no lo hizo de la manera en que el pueblo esperaba. Y alguien puede sacar una predicación de eso, ¿verdad? Que Jesús no viene a cumplir con tus expectativas, sino que viene a hacer algo nuevo, algo trascendente. Pero, ¿verdad? Eso es Jesús como Mesías. Jesús como Cristo. Ahí yo creo que es donde está la dificultad más grande de las personas que se consideran escépticas, porque ellos aceptan a Jesús como... Sí, porque Jesús fue muchas cosas. Jesús fue rabino, judío, posiblemente de la secta farisea, porque los fariseos eran quienes únicos se reunían en sinagoga y quienes únicos nombraban rabinos, ¿verdad? Tenemos los saduceos, no hacían eso. Los saduceos estaban en el templo y ellos eran como esta élite y esta jerarquía, y aunque eran pocos, ellos tenían sus manos en sitios estratégicos y en la opulencia, y así influenciaban al pueblo. Y tenemos los esenios, pero los esenios estaban en las montañas, en el desierto,
Juan el Bautista es un ejemplo de ellos, ¿ves? Y de modo que si Jesús era judío, primer siglo, y era rabino, que los únicos que tenían escuelas rabínicas eran los fariseos, y enseñaba en las sinagogas, que de nuevo, los únicos que enseñaban en las sinagogas eran los fariseos, pues se entiende que dentro del judaísmo Jesús o simpatizaba o creció en una secta farisea, aunque obviamente Jesús critica agriamente. O sea, las críticas más fuertes de Jesús fueron contra los mismos fariseos. Pero, o sea, en términos estrictamente históricos, pues podemos ver a Jesús como un rabino farisaico del primer siglo, y hay muchas personas que no tienen problema con eso. Pero cuando tú le dices que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Cristo ya es una palabra que implica divinidad, que implica ser el escogido. Se me olvida ahora mismo, se me pasa la etimología, pero tiene que ver con sus cualidades divinas. Ahí es cuando mucha gente tiene el roce y tiene problemas, pero cuando vemos el discurso de Jesús, o estaba loco o tenía razón, porque él mismo se refiere a sí mismo como el Hijo de Dios. Él dice que antes de que Abraham fuese, él es, o sea, que dice que él es preexistente, que él vive desde la eternidad, o sea, o por lo menos desde antes que Abraham. Y en los símbolos que nos presenta Juan en su evangelio, por ejemplo, cuando él dice que es la luz del mundo, cuando él dice que es el pan de vida, todos estos símbolos que Juan nos presenta son símbolos de Jesús como la divinidad, como el Hijo de Dios y como Dios mismo. ¿Verdad? Y entonces cuando hablamos de Jesús como Cristo, estamos hablando de Jesús como Dios. Así que tenemos Jesús como Emmanuel, que es la encarnación. Jesús como Mesías, que es ese rey prometido. Entonces Jesús histórico viene siendo, pues, básicamente las cualidades históricas de Jesús. Fue hijo de José, hijo de María, hijastro de José, porque José, él fue hijo del Espíritu Santo, una concepción, ¿verdad?, inmaculada. Pero, ¿verdad?, que fue hijastro de José, que fue hijo de María, sus hermanos, Santiago, Judas, diferentes hermanos que él tuvo. Esos detalles históricos de su vida, pues se le acuñen al Jesús histórico. Y pues mucha gente cuando dice Jesús así pleno, o sea, Jesús puro, pues se refieren al Jesús, por lo menos en círculos académicos, a esas cualidades históricas de Jesús. Pero cuando hablamos como Cristo, hablamos de Jesús como el Dios. Y ahí es que vienen todas las cosas todos los esfuerzos que hace la teología sistemática por tratar de explicar lo que nosotros conocemos a través de la revelación sobre este aspecto de Jesús. Hay unos teólogos que hacen una distinción entre lo que es el Cristo el Jesús histórico y el Cristo de la fe por esto mismo. Porque para los escépticos es difícil sumar ambas facetas de Jesús, ¿sabes? Es difícil ver a Jesús como el Jesús histórico y como el Cristo de la fe. Porque, pues, para creer en Jesús como Cristo, es lo que te decía ahorita, se necesita un elemento espiritual, la fe. Se necesita un compromiso y se necesita, ¿sabes?, ese compromiso, ese elemento espiritual, la fe, la pistis, que es la palabra en griego, que implica mucho más con conocimiento adquirido, porque personas piensan que la fe, hay personas que piensan que la fe es simplemente creer, es simplemente conocer, pues Jesús es Dios, yo tengo fe, pero realmente eso no es pistis, eso no es fe verdadera. La fe genuina implica obediencia, fidelidad, lealtad y obviamente también conocimiento, pero vemos que está este elemento de compromiso, de obediencia, de lealtad, y ese vínculo de la fe, de la pistis, como dijimos ahorita y volvemos casi en un círculo, es un desafío. Y por eso, pues respecto a Jesús como Cristo, ahí es donde como que te toca la llaguita que te duele, porque Claro. sí, ¿ves?
Claro, hiciste un muy buen panorama, un buen resumen, Eric, de lo que es Cristo anunciado en el Antiguo Testamento, ¿no? Sabemos que, como siempre enseñas en tus videos de una manera clara para aquellos que no comprenden muy bien, la Biblia, ¿no? Se divide en Antiguo, Nuevo Testamento, o si no, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, ¿no? Ujú. Es donde la manifestación, ¿no? De Dios al pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel, digamos, digamos como que cómo crece ese pueblo de Israel, pero a través de ese pueblo de Israel cómo va creciendo la simiente, ¿no? Y es prometido el Salvador, como dijiste bien en Génesis 3:15, si no me equivoco, donde ya aparece la palabra Salvador, donde ya Dios nos promete, ¿no? Esa restauración, ¿no? Del hombre al ser separado, ¿no? Por el pecado, ¿no? De Adán, ¿no? Porque dice que fuimos todos destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo cuando peca Adán y Eva, y lo que hace Jesús cuando viene a la tierra, ¿no? Es restablecer esa relación, ese vínculo con Dios, ¿no? Con Dios, el creador del cielo y la tierra. Pero como bien decís vos, ya sabemos que el Antiguo Testamento fue, digamos, completado, o sea, completo, por así decirlo, 450, en el 450 antes de Cristo, o sea, mucho tiempo antes que venga Cristo, obviamente, y ya en ese tiempo las profecías mesiánicas, como bien decís vos, todos los profetas, ¿no? Isaías, Jeremías, ¿no? Hasta David, todos sabían que iba a venir el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios a traer la salvación, ¿no? Como bien decís vos, no vino como va a venir en su segunda venida, como un gobernante, como un rey, sino vino, como le dicen en el hebreo, como Ben Yosef, ¿no? Como el Mesías sufriente, ¿no? Como el Mesías Ujú. que viene primero a traer esa conexión nuevamente con Dios que habíamos perdido, ¿no? El perdón de los pecados. Entonces podemos comprender que Jesús es el Mesías, Jesucristo es como el Hijo de Dios. La palabra Jesús, como te decía Eric, viene del hebreo Yeshua, ¿no? Sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Jesús era en griego, se traducía en hebreo Yeshua. La palabra Yeshua significa Dios salva, o Dios es el Salvador, ¿no? O sea, ahí ya tenemos Yo como me acuerdo por lo menos que la etimología de Yeshua se traza a lo que es Josué, que también es también bien Josué. parecido y tiene más o menos el mismo significado. Exactamente. Así que hiciste un muy buen resumen, Eric, de todo lo que es el Antiguo Testamento, de que como Jesús era prometido, ¿no? Ya decían que se iba a llamar Emanuel, ¿no? Que iba a traer restauración, que iba a sufrir, ¿no? Sabemos el pasaje famoso de Isaías 53 o 54, si no me estoy equivocando, que ya nos decía que el Mesías iba a ser un Mesías sufriente, que iba a morir por los pecados de la humanidad, ¿no? Ya era, 53. Sí. ya era anunciado. Yo quiero compartirte, Eric, nuevamente otro versículo que es en Juan, Ujú. capítulo 17, versículo 3, que dice así: Ujú. y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso responde a la pregunta de por qué es importante conocer a Jesucristo. Porque la misión que tuvo Jesucristo cuando vino a la tierra era hacer conocer al Dios verdadero, ¿no? Y que a su Hijo, a quien lo envió, que es el propio Jesucristo, ¿no? Como bien dijiste vos, Jesucristo, nombre Manuel, es Dios con nosotros. Como dice Juan 1:1, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. O sea, Jesucristo preexistía en el cielo, y cuando vienes, como dice también Filipenses, siendo Dios, se despojó de sí mismo, se hizo hombre. Nosotros los que somos cristianos, porque nuestra fe está basada en Jesucristo, el cristianismo está basado en Jesucristo. Por Ujú. ejemplo, sabemos que Mahoma para el Islam no es tan esencial como tampoco lo es Buda para el budismo, pero Jesucristo es esencial, es el enfoque principal. Como dijo Lutero, toda la Biblia es la cuna de Cristo, o sea, toda la Biblia habla de Cristo, Él es la palabra, Él es como decía, ¿no? La Torah viviente, Él Sí, vino a cumplir esa palabra. es bien interesante. Lutero tenía una ley interpretativa. Por ejemplo, en Así las es. escuelas rabínicas tenían la alegoría, ahora tenemos la exégesis. Para Jesucristo, para Lutero, era la teología de la cruz, la cruciformidad. Y entonces Ujú. él siempre, esa frase que tú dices, que la Biblia es la cuna de Jesús, él siempre que leía la Biblia buscaba al menos la sombra de Jesucristo en el pasaje que estuviese leyendo, que es bien interesante.
Sí, sí, es muy interesante. ¿Por qué es tan importante la muerte del Señor Jesucristo? ¿Qué nos enseña y cuál es digamos, el objetivo de comprender lo que es la muerte de Jesucristo? Y cómo Mm, aquellas personas que no lo conocen pueden acercarse al Señor Jesucristo. Para combinar con el video, hermano Eric. Te dejo la palabra. sí, la importancia de la muerte de Jesús no puede ser, o sea, difícilmente puede ser exagerada. Eh, la Biblia nos presenta desde, desde Génesis la creación del mundo, del cosmos, de la vegetación, del ser humano, de las bestias del campo, de los animales. eh, y era una creación ideal. Dios dijo que era bueno. Sucede que el hombre, Dios en su muestra de amor, le da libre albedrío, porque si el libre albedrío no existe, es imposible amar. El amor tiene que ser dado, no puede ser exigido. Entonces Dios se arriesga a amar y ser amado, y ese riesgo, o sea, esa decisión de Dios conlleva la posibilidad de que el hombre no ame y se aparte. Y eso fue lo que sucedió. Dios establece un estatuto, un mandamiento, un precepto divino, de que el hombre no comería de cierto árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre desobedece, y esa desobediencia conlleva como consecuencia directa el cumplimiento de una promesa de Dios. Y es que Dios prometió que el día en que el hombre comiese del árbol morirá. Esa muerte no vino en forma física de manera inmediata, vino en forma física de manera postergada por la paciencia de Dios. Pero vino en forma espiritual inmediatamente, en manera y en virtud de la separación espiritual del hombre con Dios. Esta separación y este abismo que se crea entre Dios y el hombre es porque el hombre se ha convertido ahora en un hombre pecador, y Dios sigue siendo un Dios santo, y su santidad repele el pecado, porque todo lo que es pecado no se puede acercar a la santidad de Dios. Dios es un Dios justo y Dios es un Dios santo. Amén. De modo que entre el hombre y Dios se crea una brecha, que es lo que Pablo describe, como bien decías, en el libro de Romanos, en los primeros capítulos, creo que es el 3:23, no estoy muy seguro, pero Sí, sí. él dice que el hombre, todos hemos pecado, y por cuanto todos pecamos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Esa destitución fue la consecuencia inmediata del pecado, esa separación espiritual de Dios. El hombre caminaba con Dios en el jardín y ya no camina con él. Disfrutaba de su presencia, y la presencia de Dios es la plenitud del hombre. Si te fijas, cada planta de la creación fue creada dentro de un ecosistema que suple sus necesidades. Y el ser humano fue creado por Dios del barro. Dios es el ecosistema del ser humano, y nosotros para suplir las necesidades más profundas de nuestra existencia, de nuestro alma, necesitamos estar en Dios. Pero el pecado imposibilita eso. Y no solamente el pecado viene en forma de vergüenza, en el sentido de que el ser humano cuando peca se avergüenza y se esconde. Vemos esto en Adán cuando se esconden con las hojas, y lo vemos en nuestro comportamiento cada día cuando pecamos e intentamos ocultarlo con diferentes máscaras, diferentes cosas. Pero el pecado también acarrea lo que es la culpa, y la culpa es un término legal en el sentido de que nosotros somos culpables de haberle fallado a Dios, somos culpables de nuestro pecado, y somos culpables a un nivel no tan solo del Estado, sino a un nivel cosmológico. A nivel cosmológico nosotros hemos pecado contra Dios, y su justicia impide que exista la comunión y la conexión. Es por eso que se necesita un sacrificio, se necesita pagar el precio de nuestra pena o nuestra culpa. Básicamente ahí es donde entra Jesús.
Jesús se ofrece a sí mismo dentro de lo que se conoce como la misericordia de Dios, la gracia. Porque justicia es que se nos dé lo que merecemos. Justicia hubiese sido que todos muramos. Misericordia es que no se nos dé lo que merecemos. De modo que cuando Dios prolonga su juicio, está teniendo misericordia. No es que está siendo injusto, es que está siendo misericordioso y por eso no se hace la justicia. Pero cuando Dios nos da, va un paso más allá y nos da lo que no merecemos, es la gracia. Y cuando leemos los escritos de Pablo, esta palabra es distintiva de su vocabulario y su discurso cristiano. Habla de la gracia de Dios demostrada en Jesucristo. Y es que Jesucristo se ofrece a sí mismo desde la eternidad, da un M aquí, como el sacrificio vicario o sustituto de nuestro pecado. O sea, esa culpa cósmica que nosotros teníamos, que nos separaba eternamente de la presencia de Dios, Él dice, yo voy a sustituir al hombre y en lugar de que Él muera, yo moriré por Él. Por eso es importante su muerte de cruz, porque su muerte no es simplemente un martirio, no es simplemente una muerte, es un sacrificio. Por eso Él decía, nadie me quita la vida, yo pongo mi vida y yo doy mi vida por muchos. Amén. Y por eso nosotros tenemos que entender que la muerte de Jesús es más que una muerte, es más que un martirio, es más que un asesinato de un Robin Hood del siglo I, ¿verdad? De este personaje justiciero. Es el sacrificio vicario por nuestros pecados, es el sustituto de nosotros. Se supone que nosotros muriésemos en su lugar, pero Él tomó nuestro lugar y murió por nosotros, librándonos eternamente de la culpa legal de nuestro pecado. O sea, por Jesús nosotros volvemos a tener el acceso que nos fue denegado en el jardín y nosotros podemos caminar con Dios, podemos llegar a su presencia. Por eso el velo que existía en el templo, de los sacrificios rituales, que hacía una separación entre lo santísimo y lo sagrado y lo cotidiano, y fue rasgado. O sea, ahora nosotros podemos entrar y accesar libremente a su presencia por el precio que pagó Jesucristo en la cruz. Y por eso es tan grande el derramamiento de su sangre, por eso es tan grande su sacrificio, su muerte sacrificial en la cruz del Calvario. Por eso Juan dice que Él era el Cordero inmolado. Y por eso, pues, mucha de la teología se trata de la cruz, porque esa muerte fue nuestro sacrificio y fue la paga de nuestro pecado que nos dio la libertad. Así que si alguien me está viendo que no conoce a Jesucristo, la idea no, la predicación, las buenas noticias, el evangelio, es que eso sucedió. O sea, es que antes tú estabas lejos de Dios, te envolvía la culpa, te envolvía la vergüenza, te envolvía muchas cosas que deterioran tu personalidad y te deshumanizan día tras día, porque cada día te vas apartando de tu ecosistema, de tu vitalidad, de Dios. Cristo pagó el precio para que ya tú no sigas deteriorándote. O sea, Cristo pagó el precio para que tú puedas tener vida y vida eterna, para que tú puedas caminar con Dios como un día lo hizo el hombre en un estado pleno en el jardín. Así que Dios quiere devolverte lo que el pecado te quitó, lo que el pecado destruyó. Y eso puede venir en forma solamente, no, o sea, y eso es metafórico y literal. ¿Sabes? Como que el pecado te quitó tu alegría y te dio culpa y vergüenza, y Dios destruye los efectos del pecado en tu vida y te entrega paz, plenitud, gozo, no solamente por la eternidad, sino ahora. Y por eso es tan importante, por eso es que nosotros predicamos y te decimos que creas en Jesús y hacemos lo que hacemos y invertimos en estudiar y en capacitarnos, e invertimos en alcanzarte, porque tenemos buenas noticias, y es que Jesucristo pagó el precio de tu libertad. O sea, el mundo nos dice, ¿verdad? Y estoy predicando aquí casi, ¿verdad? El mundo nos dice que nosotros tenemos que esforzarnos, ser mejores personas, que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo propio a tal punto y a tal nivel que nosotros mismos
alcancemos nuestra liberación. Eso es lo que enseña el hinduismo, el budismo, que alcancemos el moksha. Otros enseñan el nirvana, que por tu esfuerzo propio, por tu flagelación, por la paga de ti mismo, de tus propios pecados, entonces tú vas a poder escapar del sufrimiento. Unos te dicen que te despojes de todo porque esa es la fuente del sufrimiento. La fuente verdadera del sufrimiento es el pecado, y tú no tienes que seguir lastimándote, flagelándote, tú no tienes que seguir atormentándote, tú no tienes que seguir viviendo en pena o en libertinaje, como que ya yo perdí todo, nada me importa. No, Jesucristo pagó el precio por tu libertad, y solamente resta que tú te postres delante de Él, que como dijimos, te arrodilles, te rindas, te humilles, y una vez tú hagas eso, Él habitará en tu corazón por medio del Espíritu Santo y literalmente transformará tu vida. Pues lo hizo conmigo, lo hizo con Ezequiel, y lo va a hacer contigo. Amén, 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 Eric, amén. Muchísimas gracias, Eric, por este momento, No, gracias a por ti, mi hermano. por este mensaje profundo final que nos diste. Espero que haya sido bendición para todos los que están viendo este video. Espero que haya tocado tu corazón. Espero que el Señor Jesucristo entre en tu corazón, pueda cambiar tu vida, pueda ser una nueva criatura, y puedas conocer esa relación que perdimos, como dijo Eric, y ese amor por el Creador que te creó para su gloria, y al crearnos para su gloria debemos vivir como Jesucristo vivió, y así como Dios, nuestro Creador, se gloria, vivir conforme a Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir, Él es nuestro andar, es nuestro maestro, y es con quien debemos confiar, no en el mundo, sino en el Señor Jesucristo, porque Él venció al mundo y nos prometió que si estamos con Él, vamos a vencer el mundo. Te agradezco, hermano Eric. Espero que Dios te bendiga, esté bendiciendo también a Puerto Rico, y que nos esté bendiciendo hoy en día a todos por este tema que estamos viviendo con la pandemia. Te agradezco mucho, y bueno, a todos mis hermanos, espero que les haya gustado el video. Les voy a dejar, como les dije, el enlace